Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Juan Morales, profesor aquí del curso de Economía, y el día de hoy vamos a desarrollar el solucionario del simulacro de la Universidad Nacional del Callao, aquí en la Academia Tesler. Bueno, en esta ocasión han venido 3 preguntas del examen de admisión, el cual vamos a desarrollar y por ahí explicar alguna teoría correspondiente que nos pueda hacer o recordar algunos conceptos que has visto con tus docentes, ¿no? Muy bien. En este caso tenemos la primera pregunta, el cual justamente nos dicen, en el presupuesto público, bien, es un proceso técnico que se realiza entre enero y agosto del año anterior en el ámbito del Poder Ejecutivo con la participación de todos los pliegos presupuestales. Se trata del proceso de... Muy bien. Para poder empezar, si nosotros entramos a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a encontrar que la definición del presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado para el logro de los resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por todas las entidades públicas. Lo que te quiere decir esta definición es que el presupuesto público es un documento en donde se va a utilizar obviamente para gestionar las decisiones que el gobierno va a tomar durante un periodo determinado. En términos un poquito coloquiales, básicamente es un documento en donde se registrará los futuros ingresos y los futuros gastos que va a desencadenar el gobierno, repito, en un periodo. Ahora, este presupuesto parte o nace del Poder Ejecutivo, como la pregunta lo dice, para ser exacto del Ministerio Público, para ser más exacto del Tesoro Público, bien, y esto luego pasa al Congreso de la República para su posterior aprobación, porque recuerda que el presupuesto general de la República es una ley. Bien, y por ende debe ser aprobada por el Congreso de la República. Te comento así rapidito nada más que para que esta ley pueda ser aprobada, bien, se deben cumplir algunos requerimientos, algunos principios, ¿de acuerdo? Si nosotros recordamos algunos principios que deben respetarse del presupuesto, vamos a encontrar, por ejemplo, el principio de equilibrio presupuestario que nos dice que a la hora de plantear el presupuesto de la República, los ingresos que el Perú genere deben ser iguales a los gastos que el Perú va a desencadenar. Es decir, que no se puede presentar un presupuesto en donde los gastos superen los ingresos o donde los ingresos superen los gastos. Si los gastos superan los ingresos, significaría que estamos haciendo un excesivo uso de los recursos que no tenemos y que por ende pues vamos a tener que acudir a deuda. Y si los ingresos fueran mayores a los gastos, significa que no se están usando el 100% de los recursos, es decir, que está sobrando dinero, lo cual también es incorrecto. Digamos que en el campo del presupuesto lo ideal es que siempre exista un equilibrio, ¿de acuerdo?, entre los ingresos y gastos, que no exista un déficit ni tampoco un superávit al finalizar el periodo, porque de alguna forma, si lo analizamos muy a fondo, estos dos cositas, una peor que otra, obviamente, bien, ambos resultados no son del todo positivos, ¿bien? Otro principio es la universalidad. ¿Qué nos dice el principio de la universalidad? Nos dice que a la hora de plantear el presupuesto es fundamental que todos los ingresos y todos los gastos se encuentren inscritos dentro del presupuesto. Es decir, que no puedo ocultar ninguna información acerca del ingreso-gasto. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que en el presupuesto, imaginemos que yo deseo, por ejemplo, implementar un programa social este año que viene, pero no lo quiero agregar al presupuesto, porque si lo agrego al presupuesto, quizá el Congreso no me lo quiera aprobar, me lo rebote o me dé algunas observaciones que yo no quiero que me den, porque la verdad es que yo quiero hacer ese programa. Entonces, en mi viveza, no coloco ese programa dentro del presupuesto, y lo oculto. Pues si ocurriese eso, estoy violando un principio, el principio de universalidad. Así que no lo olvides, aparte de que a la hora de crear el presupuesto, el nivel de ingresos debe ser igual al nivel de gastos,
toda la información del presupuesto debe estar estipulada, registrada en el presupuesto. A eso se le conoce como el principio de universalidad. Ten mucho cuidado porque por ahí a veces la gente confunde el principio de universalidad con el principio de unidad. ¿Qué nos dice el principio de unidad? El principio de unidad nos dice que el presupuesto debe ser único en cada periodo. Es decir, que yo no puedo tomar este año 2025 el presupuesto del año 2024. ¿Sí? Porque se estaría violando otro principio. Bien, y es que en cada año, en cada periodo, bien, en cada año fiscal, como se le conoce técnicamente, tiene que haber un nuevo presupuesto porque recuerda que obviamente cada año es diferente, bien, para cada país. A eso se le conoce como el principio de unidad. El principio de anualidad es el más sencillo de captar. El principio de anualidad significa que el presupuesto a la hora de elaborarse, a la hora de diseñarse, tiene que estar comprendido en un periodo de un año, el cual inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. A ese periodo en el que el presupuesto se está usando, ya se está aplicando, o sea, entró en marcha, se le conoce como periodo de ejecución, ¿sí? No lo olvides. ¿Qué es el periodo de ejecución del presupuesto? El periodo en donde ya inició el año fiscal, es decir, desde el 1 hasta el 31 de diciembre se está llevando a cabo la ejecución. Posterior a la ejecución se va a ver la evaluación, que es lo que vamos a ver, y antes de la creación del presupuesto hay otras partes que lo vamos a revisar ahorita. Y por último, el principio de publicidad. Cabe resaltar que esos no son los únicos principios, son de los conocidos, de los más conocidos. También existe el principio de claridad, el principio, se me ocurre, en este caso, exclusividad y así sucesivamente. Bien, el principio de publicidad nos dice que todo el presupuesto a la hora de elaborarse debe ser público, es decir, me refiero a que no debe hacerse este presupuesto a espaldas de la población. Es decir, que cuando una vez se apruebe el presupuesto, la gente tiene el derecho de conocer ese presupuesto, la gente tiene el derecho de saber lo que se ha hecho. Cuando decimos entonces principio de publicidad, me refiero a que tiene que ser publicado en el diario correspondiente para que la gente pueda acceder a esa información. En conclusión, lo que quiero decirte es que imaginemos que yo elaboro el presupuesto, pero digo, ¿para qué lo voy a hacer conocido el presupuesto? Porque la gente no lo va a leer, así que no salga, que no se publique. No, ya, ahí se estaría violando el principio de publicidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá la pregunta dice, el proceso técnico que se realiza entre enero y agosto. Muchachos, si el presupuesto empieza en vigencia o se ejecuta del 1 de enero al 31 de diciembre, eso significa por lógica que su elaboración se tiene que haber hecho el año anterior. Es decir, es imposible que un presupuesto se elabore, se apruebe el 1 de enero para que entre en vigencia el 1 de enero. Si entra en vigencia el 1 de enero, por lógica debería haber sido elaborado y aprobado el año anterior. Es decir, que cuando tú te enteras que se está elaborando o aprobando un presupuesto, no se está elaborando ni aprobando el presupuesto de este año, sino del año que viene. Es decir, que el presupuesto del año 2025, el presupuesto que actualmente se lleva ejecutando, fue elaborado y aprobado en el 2024. Entonces, acá dice proceso técnico en el que se realiza entre enero y agosto del año anterior, ¿sí? O sea, no en el periodo de ejecución, sino del año anterior. Entonces, porque si es de enero a agosto del mismo año en donde ya entró en vigencia el presupuesto, podríamos decir, carambas, estamos en ejecución. Pero dice del año anterior, ¿sí? Bien, entonces si es del año anterior no podría ser ejecución porque se ejecuta cuando entra en vigencia. ¿Me captas la idea? Entonces no podría ser ejecución, por la cual no podríamos marcar ni la A ni la B, ¿sí? Ni la E tampoco. Por ende, la clave estaría entre la C y la D, ¿ya? Que quizá obviamente tiene que ver con, en este caso, formulación, pues probablemente sí. Y mira, te comento esta información que a veces muchos no conocen. Bien, para la hora de hacer un presupuesto, existe un proceso, bien, que está en función a una cantidad de periodos. Por ejemplo, de enero a marzo es la programación del presupuesto.
¿Qué significa la programación del presupuesto? En donde los especialistas se van a unir para ir recolectando la información de lo que se requiere. Por ejemplo, educación está mal y se requiere meter más billete de educación. Oye, hemos tenido mucho problema en el sistema de salud del año pasado, así que este año que viene hay que mejorarlo. O sea, se está recolectando la data para ver cómo vamos a accionar, cómo vamos a formular. Bien, una vez que ya tenemos, digamos, la información de qué sectores son los más afectados, qué sectores necesitan más dinero, pasamos a la etapa de la formulación, en donde ya planteamos esto en el presupuesto, y esto se da de abril a agosto. Recuerda que la elaboración del presupuesto, porque ambas en teoría comprenden fase de la elaboración del presupuesto tiene como fecha límite hasta el 30 justamente de agosto. O sea que hasta el 30 de agosto significa que se programa y se formula. Una vez que llegó el 30 de agosto, este presupuesto pasa a manos, en este caso, del Congreso de la República para su posterior aprobación. La aprobación se da hasta el 30, pero el 30 de noviembre. Recuerda que si el Congreso de la República lo ve necesario, puede dar algunas, digamos, observaciones que van a pasar de nuevo al Ejecutivo para ser modificadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Una vez que se aprobó por el Congreso de la República, ¿sí? Se pasa a la ejecución, que, como les dije, comprende del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese año, por el principio de anualidad, ¿no? Se le conoce como año fiscal. Bien, y ya luego se evalúa y se controla. Entonces, te están preguntando, se realiza entre enero y agosto del año anterior, entre enero y agosto. Eso significa que es la etapa de programación y la etapa de formulación, con lo cual podríamos decir que la clave es la letra C, por supuesto. Muy bien, listo. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de tributación. La pregunta dice lo siguiente: el régimen especial del impuesto a la renta, RER, es un régimen tributario dirigido a las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas domiciliadas en el Perú que obtengan renta de tercera categoría proveniente de las actividades de... Muy bien, hay que tener en cuenta de que la palabra impuesto a la renta, porque es lo que te están diciendo, el régimen especial del impuesto a la renta. Para que el que no sabe, el impuesto a la renta, o también llamado impuesto al ingreso, es un impuesto que el gobierno le cobra a toda persona natural, persona jurídica, sociedad, etcétera, de alguna forma que genere ingresos por una actividad. A ver, profe, no lo entiendo. A ver, el impuesto a la renta, ojo, el impuesto a la renta o el impuesto al ingreso es un impuesto que debe pagarse por la generación de ingresos, por la generación de renta, por la generación de dinero. Es decir, que si tú haces algo, una actividad, y esta actividad te está generando dinero, plata, pues te comento que tú tienes que darle una porción de esta al gobierno. Voy a hacer un ejemplo un poco malo, digamos, o sea, un poco malo en cuanto a la coyuntura en la que nos encontramos, pero digamos que el impuesto a la renta es una especie de cupo. A ver, si hablamos de los cupos obviamente son cobros ilegales que se le hace a las personas cuando ves que está generando ingresos. Por ejemplo, veo que la señora que hace, pues, no sé, comida, o el señor que hace comida en la esquina está ganando plata. Entonces yo le voy a exigir una porción de sus ingresos. Bien, estoy viendo que este señor está haciendo dinero por esta actividad X. Yo le voy a exigir una porción de sus ingresos. A eso se le conoce como el cupo, ¿no? Bien, en donde yo te exijo que me des una porción de tu ganancia de manera ilegal, ¿no? Ya, el Estado hace prácticamente lo mismo, solamente que lo que hace el Estado es legal. El Estado obviamente no te va a amenazar con muerte, ni te va a golpear, ni te va a poner explosivos, ni nada. Pero si nos ponemos a pensar, el impuesto a la renta es claramente un cupo. La SUNAT ve, por ejemplo, que estás haciendo una actividad y te está dando dinero. Lo que hace SUNAT es básicamente solicitarte una porción. Y eso se le conocen como el impuesto a la renta. Ahora, muchos deben saber que los impuestos a la renta se dividen en 5 categorías: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y aquí te están preguntando por la tercera categoría, para ser exacto. El impuesto de tercera categoría, ¿quién lo paga?
Bien, a ver, de manera generalizada, la SUNAT dice que el impuesto de tercera categoría la paga toda aquella persona que genere ingresos producto de actividades empresariales. Eso es lo que dice, digamos la forma genérica de la definición. Ahora, si nos ponemos un poquito más exactos, ¿qué actividades empresariales comprende el pago del impuesto a la renta de tercera categoría, sobre todo del régimen especial RER? Bueno, solamente el comercio, no. Solamente servicios, no. Generalmente cuando la clave dice solo, generalmente no suele ser la respuesta. El comercio y la industria, sí, pero aguanta, solo el comercio y solo la industria, no. La respuesta correcta, si entramos a la página de la SUNAT, vamos a encontrar que la SUNAT grava el impuesto a la renta de tercera categoría al régimen especial para actividades del comercio e industria y servicios, es decir, las D. Ahora, vamos un poquito a entender qué es el régimen especial, o primero, qué es un régimen tributario. Esto ya es algo que está tirado más para el campo contable, te cuento, ¿ya? A ver, te cuento, cuando tú haces una empresa, una persona jurídica, o si simplemente eres una persona natural con negocio, RUC 10, bien, el régimen tributario es simplemente los procedimientos que tú deberás cumplir para con la SUNAT, ¿sí? Es decir, serán básicamente las normas que deberás regir para poder cumplir con tus obligaciones. Para que me entiendas, profe, eso significa que todas las empresas no tienen las mismas obligaciones, los mismos procedimientos, las mismas condiciones. No, 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 no. Hay distintas condiciones dependiendo más o menos el tamaño de empresa. Por ejemplo, las medianas y grandes empresas tienen obviamente condiciones mucho más fuertes, tanto contables, tanto laborales, tanto tributarias. Entonces su régimen es diferente, su régimen tributario es distinto. Pero por ejemplo una microempresa no puede tener las mismas condiciones u obligaciones que otros. Entonces las microempresas tienen un régimen diferente. O sea, el régimen tributario es básicamente la forma como vas a operar con la SUNAT. En el Perú existen 4 regímenes tributarios, que es el nuevo RUS, el régimen especial, que es de la que te han preguntado, el régimen MIPE, el REMIPE y el régimen general. La mayoría pues conoce el régimen general, ¿no? Porque el régimen general es el régimen de las medianas, y de las grandes empresas, básicamente, ¿no? ¿Sí? El régimen general, para que me entiendas, que nos dice que toda mediana y grande empresa está obligada básicamente a tener un área contable fuerte, porque por ejemplo a los que tienen régimen general se les solicitan libro diario, libro mayor, bastantes reglas contables. En el caso tributario se le cobra por ejemplo 29,5% de impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? O sea, te das cuenta, tiene un trato distinto. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un nuevo RUS, el nuevo RUS es el régimen al que se puede acoger, por ejemplo, un pequeño negocio, como por ejemplo una juguería, una señora o señor que vende moliente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características tiene el RUS? El nuevo RUS tiene características como, por ejemplo, está predeterminada para para negocios, ¿no? O por ejemplo, ellos no pagan un porcentaje impositivo, sino un monto fijo, generalmente 20 soles al mes. Ellos no pueden emitir facturas, pero sí boletas. O sea, quiero que entiendas que dependiendo tu régimen vas a tener tus obligaciones, ¿sí? No es que todas las empresas funcionan igual. Si hablamos del régimen MIBE pasa lo mismo. Si hablamos del régimen especial, por ejemplo, ¿cuánto paga de impuesto un régimen especial? 1,5%. Mira, ya en impuesto ya te estás dando cuenta de la diferencia. El nuevo RUS 20 lucas, ¿no? En régimen especial 1,5, en régimen general 29,5. El régimen MIPE en cambio va del 1,5 al 29,5 y va a depender del nivel de ventas. O sea, eso es solamente como un ejemplo, ¿no? Me refiero al tema de la tasa impositiva.
pero hay distintos también ejemplos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden emitir facturas, otros sí pueden, hay un régimen que solo te pide un número, una cantidad nada más de trabajadores, o sea, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están obligados a pagar estos impuestos? Quienes ejecutan labores empresariales, como en comercio, industrias y servicios, ¿ya? Entonces, por eso hemos marcado la clave D. Y por último, tenemos una pregunta que parece medio una pregunta de geografía, ¿no? Y la Callao está acostumbradísimo a hacer preguntas de economía, pero con un toque del campo geográfico. La pregunta número 3 dice: respecto a la migración interna en el Perú, señale el enunciado correcto. Cajamarca es un polo de atracción para migrantes. Lima concentra la mayor población de migrantes. Se incrementó la migración desde la ciudad al campo. Arequipa es un polo de expulsión. El mayor desarrollo industrial de la sierra generó migración a la costa. Muy bien, si nosotros no podemos hablar de la migración, hay que ser sinceros de que en los últimos años, si nosotros revisamos data del INEI, en los últimos años ha habido una gran migración del campo a la ciudad. En la clave C dice: se incrementó la migración de la ciudad al campo. No, no, no. Fue al revés, del campo a la ciudad, ¿sí? Ahora, según data del INEI, ¿sabes de dónde la gran mayoría de pobladores ha salido? Es decir, ¿de dónde vienen la mayor cantidad de migrantes? De Cajamarca, justamente. Pero aguanta, acá el enunciado dice: Cajamarca es un polo de atracción. No, al contrario. Cajamarca no es que jale migrantes. Lo que hace Cajamarca es que en Cajamarca es donde salen la mayor cantidad de personas que van a migrar a otros departamentos. Bien, entonces Cajamarca no es el mayor polo de atracción de migrantes, sino al contrario. Podríamos decir que es el área en de donde salen mayor cantidad de gente con busca a otros lugares para mejorar. Cabe resaltar que Cajamarca, según el último informe del INEI, en donde la pobreza en el Perú ha bajado 1,4%, ha pasado de 29% a 27,6%, cabe resaltar que Cajamarca es uno de los departamentos más pobres. No estoy diciendo que es el más pobre, pero es uno de los más pobres, y se entiende por ello que ante la pobreza que vive Cajamarca, mucha gente prefiere emigrar de Cajamarca a otros lugares. Ahora, la gran mayoría, ¿dónde se va? La gran mayoría, te cuento, tiene como objetivo llegar a la capital, en este caso Lima, con lo cual podemos concluir que Lima es un polo de atracción para migrantes. O sea, Cajamarca no es el polo de atracción. El polo de atracción en este caso es Lima, y al ser el polo de atracción Lima, significa que es Lima la cantidad o el departamento que tiene la mayor cantidad de gente que ha venido de otros lados, con lo cual podemos concluir que Lima concentra la mayor población migrante. La respuesta es sí. Ahora, esta pregunta es una pregunta un poquito de actualidad también, parte básicamente de algunos datos que te pueda dar tu profesor. Bien, en lo particular, siempre que puedo, siempre que hay información simpática que acaba de emitir ya sea el Banco Central, el INEI, siempre lo suelo mencionar con los estudiantes, porque de alguna forma uno nunca sabe cuándo te va a venir algo parecido a actualidad, y esto tiene algo que ver con un cachito de actualidad, por así decirlo. Muy bien, señores, con esto vamos a finalizar este pequeño videíto en donde hemos resuelto las preguntas que vinieron en el simulacro de la Universidad Nacional del Callao, y no lo olvides, esto es gracias a la Academia Tesler. Así que te saluda o se despide tu profesor Juan Morales, y ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye.